Hola, hola Jesús. Hola María Fernanda, ¿cómo estás? Muchas gracias por nuestra invitación, por aceptar nuestra invitación. Estamos súper emocionados de tener a un agente migratorio acreditado para que nos cuente eh, sobre Adelaide, para que nos Claro que cuente qué sí. está pasando en Adelaide, por qué los estudiantes deberían de ir y las personas que están buscando permanent resident o residencia permanente tengan claro cuáles serían sus pasos. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, María Fernanda, por invitarme y me da gusto poder ayudar, digamos, a esclarecer de pronto los conceptos que hay detrás de todo el armar un programa, un perfil migratorio y cómo está involucrado South Australia. Y la idea de hoy es que de pronto al terminar el video la gente tenga claro qué papel tiene South Australia y por qué de pronto el Estado es relevante y por qué South Australia de pronto mucha gente que decide venirse para South Australia. Em, Antes de comenzar, me presento, yo soy Jesús Osorio, soy agente migratorio, llevo trabajando 10 años como agente desde Adelaide. Em, yo me especializo en visas de residencia permanente, no hago visas generalmente de temporales. Generalmente, por ejemplo, cuando hacemos procesos de visa de estudiante, trabajamos con agentes de educación como María Fernanda en Escalar, pero ya con el cliente sabiendo qué estudios quiere, entonces ya también María Fernanda sabe cómo nos puede enfocar, ¿cierto? Em, Nosotros, hoy la reunión la vamos a hacer, no la podemos considerar, o es importante que las personas que lo están viendo no consideren la reunión de hoy como una asesoría migratoria, es más información general de querer una asesoría ya, una asesoría o tener un perfil ya, verificar el perfil individual de cada persona es necesario hacer una asesoría inicial y nosotros cuando vienen las personas referidas por medio de Escalar les estamos dando un poco más de prioridad a nuestro calendario y podemos organizar las reuniones directamente, así que de ser necesario nos pueden confirmar por medio de María Fernanda y podemos agendar las reuniones, ¿ok? Ok. Eh, Vamos a empezar, de pronto estábamos hablando con María Fernanda que hay muchas formas como se puede organizar la información, hay mucha información para Sí. tocar, pero antes de pronto de hablar de South Australia, quisiera poner, vamos a hablar de pronto unos 10 minuticos de poner como teóricamente qué tiene que ver South Australia en el proceso de visa, para que quede claro, ¿cierto? Si uno piensa en el proceso de visa para una persona que esté generando o quiera generar un perfil competitivo para lograr un puesto en el programa migratorio, ¿cierto? Tiene que cumplir varios pasos. South Australia es uno de esos pasos. Entonces vamos a hablar un poquito de los otros pasos también para que quede claro. Y hablemos en general del proceso migratorio. El proceso migratorio, si uno lo piensa, es un programa del gobierno de Australia que saca el Departamento de Migración. Generalmente sale en julio, el 1 de julio, el Departamento de Cada Migración julio. lanza un programa migratorio, ¿cierto? Ujú. Y ahí es cuando el Departamento de Migración fija qué ocupaciones. Hay veces el listado de ocupaciones de Australia cambia en julio. Puede cambiar durante el año, pero generalmente si hay cambios grandes, pasan en julio. Y ese es el programa migratorio que sale, el listado de ocupaciones que el Departamento de Migración dice queremos este año. Y dice adicionalmente, vamos a dar más o menos entre 18 a 25 mil cupos. Ellos fijan los cupos que van a fijar, que quieren Mm. ese año en el programa. Y varía también año tras año. Y esos cupos generalmente los van a dividir a las personas que pueden invitar. ¿Qué quiere decir? Las visas en el programa General Skill Migration, que es el programa por profesiones de Australia, es un programa que requiere que alguien lo invite a uno, ¿ok? Y las personas que lo pueden invitar son tanto el Departamento de Migración directamente, lo puede invitar a uno en la visa 189, la visa 491, o lo pueden también invitar los estados. Eso quiere decir que cada estado tiene una oficina de gobierno en alguna parte del estado que maneja un programa migratorio y tiene la capacidad de invitarlo a uno. Cada Buenísimo. estado tiene su programa, ¿ok? Si vemos el programa hace unos 5 o 6 años, la mayoría de las invitaciones las hacía el Departamento de Migración y eran muy basadas por puntos y todo el mundo estaba muy pendiente de sacar puntos y la diferencia la hacían los puntos. Sí. Pero a medida de los años, el Departamento de Migración ha ido cambiando un poco el perfil y hoy en día la mayoría de las invitaciones o los cupos se los da a los estados. ¿Ok? Ellos O son sea los que que hoy en tienen la día, patentad de los cupos y dicen exacto. tantos Entonces cupos ya por año. exacto, los estados cada año, en julio, están recibiendo una parte de esos 18 a 25 mil cupos, ¿cierto? Y reciben su parte y basado en esa parte, arman un programa migratorio.
¿ok? De cierta forma, los estados no pueden lanzar su programa migratorio antes del Departamento de Migración porque no saben qué tienen. O sea, cuando el Departamento de Migración en 1 de julio les da su programa, les dice, este es el programa, estos son sus cupos, estas son las ocupaciones, ya cada estado arma su programa y lo lanza más o menos entre el 15 de julio, algunos lo lanzan en agosto. Queensland actualmente no ha lanzado su programa migratorio, o sea, ya vamos en septiembre, octubre, no han lanzado programa, o sea que hay unos estados que se demoran más que otros, ¿ok? Pero es lo que, ahí es cuando empieza el estado a tener una importancia en el proceso, ¿cierto? Porque finalmente son los que van a tener como la llave para invitarnos a una visa, ¿sí? Si nosotros lo pensamos, digamos que si el Departamento de Migración en un año migratorio lanzara 25,000 cupos, ¿ok? Y se los diera a los estados, digamos que cada estado le dé unos 3,000, 4,000 cupos, digamos, en promedio. Eso quiere decir que cada estado tiene unos 4,000 puestos, pero si lo pensamos, siempre hay más demanda por esos puestos. Si uno lo piensa, por ejemplo, en New South Wales pueden haber fácilmente 50,000 personas detrás de esos puestos. Si uno lo piensa en South Australia, no sé cuántos habrá, pero pueden haber fácilmente 15,000 personas. Siempre hay una demanda más alta por esos cupos. Y ahí es cuando se vuelve competitivo. Nosotros tenemos que pensar que armar un perfil migratorio en este programa, en el programa de profesiones de Australia, es una competencia. ¿Sí? Y lo tenemos que pensar de esa forma. No hay una garantía, nadie la tiene. Y lo mejor que ustedes van a estar haciendo es generar su perfil competitivo. Todo lo que vamos a estar haciendo es cómo vamos a organizar para tener el mejor perfil de que un estado esté interesado en nuestro cupo, en nuestro caso, y nos quiera invitar, ¿cierto? Ahora, dentro de más grande el estado a nivel económico, más competencia por esos cupos y por ende el estado tiene de pronto que hacer su programa un poco más pequeño, ¿cierto? Tiene que ser más específico porque tiene tiene unos cupos para un pool de personas más grandes, ¿cierto? Mientras que si vamos a estados pequeños, vamos a ver que tienen de pronto la misma cantidad de cupos, pero no hay tantas personas detrás de sus programas y por ende a veces empieza a ser un poco más abierto y tienen más posibilidades. Más fácil. ¿Ok? Más fácil. Entonces, por ejemplo, es común que hay veces en algunos estados, los estados grandes como New South Wales o Victoria o en Queensland, hay veces también, puede pasar que los estados lanzan el programa y se cierran muy rápido o sacan ocupaciones muy pocas ocupaciones o exigen requisitos muy altos o ponen a las personas a pelear por puntos, ¿cierto? Dicen, ok, voy a escoger a las personas que tengan más puntos. Y si hay mucha demanda, se requieren muchos puntos para lograr una invitación. Si vamos a estados más pequeños, si empezamos a ver a Western Australia o South Australia, empezamos a ver que son estados que de pronto ya no necesitan tantos puntos para ser invitado, ¿cierto? Y hay más espacios para entrar, porque ya el estado dice, ok, también me interesa, puede ser más abierto a las opciones. Entonces ahí empezamos a ver un por qué hay una diferencia. Otra parte importante con los estados es que los estados en general, solamente cuando estamos en Australia, dentro de Australia, ningún estado está interesado en nuestro caso, al menos de que estemos ya viviendo en ese estado. ¿Ok? O sea que hay que vivir ahí. Hay que vivir ahí. ¿Mínimo cuánto tiempo? Depende del estado. Depende del estado lo que Hablemos de South Australia. En South Australia, por lo menos unos 6 meses empiezan a empezar a haber oportunidades de haber vivido en South Australia. Wow. En algunos Yo creí casos. que eran 2 años. Bueno, pero depende de pueden cada haber caso. a partir de 6 meses dependiendo del caso. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, cómo se puede generar eso. ¿Okay? No quiere decir que todo el mundo tenga opciones a los 6 meses. Muchas personas van a tener que tener las 2 años, pero de pronto se puede generar opciones a los 6 meses. Pero eso es South Australia. La razón por la cual los estados solamente están interesados en el caso de personas locales es porque cuando nos den las visas, la visa 491, la 190, que son las que los estados pueden invitar, la visa no exige, de cierta forma, que uno viva en el estado. Por lo tanto, si por ejemplo South Australia invitara a alguien en New South Wales, en Sydney, y le dijera, lo voy a invitar a esto, esa persona en New South Wales no tiene la necesidad de venirse a vivir a South Australia. La visa no lo exige. Por lo tanto, pues South Australia dice, pues no va a invitar a alguien en New South Wales porque hay una gran probabilidad que se quede allá. Claro. Va a invitar a personas que están en South Australia y que tengan también adicionalmente un muy buen potencial de quedarse, que no se vayan a ir a otro estado. ¿Quién tiene un potencial de quedarse? ¿Cierto? ¿Quién tiene un potencial de quedarse en South Australia? Una persona que haya vivido acá
que pronto ha estudiado, pero principalmente que esté trabajando. Si tú estás trabajando profesionalmente en tu área, en la ciudad, en Adelaide, existe un potencial muy grande que te caes, de que no te vas a ir cuando te den tu visa, ¿cierto? Claro, Y ahí está de pronto, vamos a empezar a entender por qué los requisitos de South Australia. Y la mayoría de los estados son muy basados en trabajo. Todos los estados están claro, diciendo, ok, yo quiero que usted esté acá, que esté trabajando y que haya habido por lo menos 6 meses, un año o demás, porque también quieren que asegurarse que la persona tenga un potencial de quedarse ahí, que no se nos vaya a ir. ¿Listo? Eso nos empieza de pronto a entender un poco los requisitos del estado y entender por qué claro. los estados piden esto. ¿Ok? Ahora, antes de pensar en South Australia, es importante entender algunos aspectos de las visas. Que pronto no vamos a ir no nos vamos a enfocar mucho en los detalles de esos aspectos, pero sí entenderlos. Para generar un perfil migratorio o un perfil competitivo y poder competir con los estados, hay varios aspectos que tenemos que tener. Uno es, tenemos que tener puntos. Okay. Generalmente en Australia hay un sistema de puntos que creo que todos Esos son los que tienen que mirar en el State Nomination, cuando miran. Claro, entonces el sistema de puntos es de la visa, es del Departamento de Migración, se hace por medio de Skill Select, generalmente haces un perfil de tus puntos. Y en los puntos, nosotros solamente hay un mínimo de 65, pero también hay estados que de pronto pueden imponer un poco más de 65, pueden decir 70, 75. New South Wales pueden necesitar a veces 80, 85, 90 puntos para ser invitado. O sea que, y si vemos, por ejemplo, algunas ocupaciones como contadores, algunos ingenieros van a necesitar más de 90 puntos en algunas partes del programa para lograr ser invitados. Entonces vamos a tener que también empezar a pensar en nuestro perfil de puntos y tener un buen perfil de puntos. ¿Sí? Y ahí empiezan aspectos como estudios en Australia, en el área regional, inglés, si podemos certificar la experiencia laboral previa, todo esto empieza ya a tener importancia para empezar a tener ese perfil competitivo. Porque en Ujú. algunos casos, en algunos estados, 5 puntos más pueden hacer la diferencia entre una invitación y no. ¿Ok? Ok, Lo siguiente que tenemos que tener también es el Skills Assessment, ¿ok? El Skills Assessment es un concepto un poco difícil de entender y yo creo que la mejor forma de explicarlo es, en la mayoría de los casos, el Skill Assessment es un papel 100% burocrático que no ok. sirve sino para migrar, ¿ok? Mucha gente piensa que uno tiene que tener el Skill Assessment para trabajar en su área. No, la mayoría de las personas no necesitan un skill assessment para trabajar en su área, ni el empleador les va a pedir un skill assessment, ni saben qué es ese papel. Realmente el El skill skill assessment es assessment, 100%, perdóname. Ujú. sí, El skill assessment básicamente es, digamos, si yo estoy enfocada en el área de marketing, tengo que ir a la organización que me acredita como marketing expert, obvio llenar todos los documentos y cuando ellos me den exacto, el TIC, ya estoy acreditada ante ellos. exacto. Entonces pensámoslo de esta forma, el Departamento de Migración le da a cada ocupación, le asigna una entidad profesional y le da derecho absoluto a esa entidad para que ponga las reglas que quieran para certificar a personas para migrar a Australia en esa ocupación. ¿Ok? Es un papel burocrático desde mi punto de vista porque no tiene más uso que para migrar. Sí. Realmente nadie lo necesita, a menos de que vayamos a migrar. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que esas entidades profesionales generalmente nos van a poner requisitos más altos de lo que se necesita para trabajar en la industria. ¿Ok? O sea que tú puedes ver que en la mayoría de los casos las personas están trabajando en la industria, pero no cumplen, por ejemplo, hay veces un otro requisito del skill assessment porque los requisitos son más altos. Mm. ¿Ok? ¿Y qué son Eso también estudiar es, específicamente algo? claro, entonces tenemos que pensar que es importante entender que igual nosotros podemos cumplir los requisitos del Skill Assessment, porque si tú tienes de pronto buenos puntos, completaste estudios, cumples los requisitos del Estado, pero no nos hemos podido clasificar en nuestra ocupación, no tenemos un caso. Es muy Sí. importante que también verifiquemos que nos podemos certificar con la ocupación, ¿ok? Ahí entran aspectos, por ejemplo, como experiencia laboral, niveles de inglés altos, o puede ser títulos muy específicos. Entonces ya nos toca empezar a ver qué es lo que está pidiendo la entidad profesional para ver si sí nos podemos clasificar o si no, qué esfuerzos tenemos que hacer para podernos clasificar en esa ocupación y entenderlos y ver si los podemos tener dentro de nuestro plan migratorio acá, ¿no? Dentro de nuestro plan de estudios y de Sí. trabajo y demás que vayamos a hacer. Ahí cuando dices que toca decir que si están aceptados o no, eso puede tomar tiempo. Entonces, Claro. de pronto, mientras que están estudiando, pueden ir organizando eso. Podría Como ser. también puede pasar, eso puede pasar, muchas personas lo pueden cumplir los requisitos mientras estudian, algunos otros van a tener que de pronto trabajar
después de sus estudios. Y es cuando la visa de graduado empieza a ser muy importante, ¿cierto? Ok, eso ahorita Porque hablamos. entidades como el Skills Assessment o entidades como los estados nos van a imponer requisitos de trabajar en el área, en su área, en tu profesión, localmente. Y si estamos con visa de estudio, nosotros sabemos que la visa de estudio nos da part-time working rights. Con part-time working rights 20 horas a la semana no necesariamente se consiguen fácilmente trabajos profesionales. Entonces es muy importante que también la combinación de los estudios que hagamos nos aseguren de pronto también lograr una visa de graduado, ¿cierto? Que es la visa que después de nuestros estudios nos va a dar 18, 24 meses de Que es full-time la working rights, 485. que es la 485, ¿cierto? Ok. Es cuando queremos, porque es importante que los estudios que planeen nos lleven a tener una visa de graduados, porque muchas veces esa visa de graduado es la que nos permite completar los requisitos de los Skill Assessment, completar los requisitos de los estados y terminar nuestro perfil competitivo para poder empezar a competir por el puesto en el programa migratorio. ¿Ok? Obviamente la visa de graduado, si empezamos a hablar mucho de ella aquí, nos podemos desviar un poco y de pronto podemos tener otra reunión al respecto sobre la visa de graduado. Pero es importante entender que no todos los estudios nos llevan a una visa de graduado, ¿cierto? Toca verificar muy bien con el cliente y de pronto podemos hablar un poco más de eso en otra reunión. Ahora, sigamos estamos hablando, volvamos a nuestro tópico, estábamos hablando de que es importante asegurarnos que tenemos los puntos, asegurarnos de que podemos cumplir los requisitos del Skill Assessment, ¿no? Que tenemos un plan para terminarlo. Y después, el tercer eslabón que yo creo que es el importante, o sea, tenemos puntos, Skill Assessment, y el tercer eslabón es el Estado, ¿ok? Hoy en día, el Estado, pues, es la persona final que nos va a tener la llave para invitarnos a una visa. Si el Estado nos invita, de cierta forma, ya estamos listos. De cierta forma, el Estado hoy en día es el mayor filtro del proceso. Entonces, es importante también entender y que tengamos acceso a de pronto un buen programa migratorio, ¿ok? Pienso que nadie tiene garantizado, todas las personas que estamos armando un programa migratorio en Australia, nadie tiene garantizado que nos van a invitar, ¿cierto? Porque los estados, a medida que avanza el tiempo, van cambiando su programa migratorio, o sea que nosotros planeamos basado en lo que hay hoy, pero Y hay mañana, un factor en de seis riesgo meses. porque el futuro nos pueden variar, ¿cierto? Y eso aplica a todo el mundo. Todo el mundo tiene el mismo factor de riesgo, ¿ok? Pero es importante entenderlo, es importante entender que va a involucrar hacer ciertos esfuerzos de estudio que requieren esfuerzos económicos de tiempo y de estar acá en Australia para de pronto generar ese perfil competitivo, tomar el riesgo de armar un perfil competitivo y esperar que el Estado tenga su opción disponible cuando ya cumplamos todos los requisitos. Es un riesgo que todos tenemos, todos estamos siempre teniendo y hay un riesgo, ¿por qué? Porque los Estados a veces también nos pueden cambiar las reglas. Ojalá siempre positivamente, pero de pronto negativamente nos ponen a hacer más esfuerzos o de pronto nos cierran las puertas. Eso es un poco de riesgo que tiene ser un programa, un proceso migratorio, ¿cierto? Sí. Ahora, hablemos de los estados un poco. Los estados, cada estado tiene su programa y lo fija como quiera. La mayoría de los estados, por ejemplo, si vemos estados como New South Wales y como Queensland o aún WA, son estados que, o aún Victoria, son estados que limitan un poco las ocupaciones, ¿ok? Año tras año sacan un listado de ocupaciones que es limitado, También. ¿cierto? No todas las ocupaciones están ahí, o sea que, por ejemplo, yo puedo tener mis Skill Assessment este año, empezar los estudios, decir el Estado tiene la ocupación, el siguiente año pueden hacer el listado, la ocupación, el listado y no tener nuestra ocupación. Y tener Oh, que decir, wow. ok, ahora no estamos acá. Ese es el riesgo que tienen pronto estados que tienen un programa migratorio muy competido, ¿cierto? Que lo entiendo por los estados, tienen que escoger, tienen que armar un perfil y lo tienen que armar. Pero con nosotros como personas que queramos aplicar, le da un poco de riesgo, ¿no? Porque no tenemos ese perfil. Lo siguiente que tienen los estados pronto más grandes es que de pronto también nos van a poner a competir por puntos, ¿sí? Nos van a decir, ok, aparte de estar viviendo, estudiando, quiero que compita también por puntos. Eso es un poco también difícil de medir qué tan competitivos somos, porque la mayoría de los estados no lanzan, no confirman a quién están invitando. Los números. Canberra lo hace, ACT confirma, WA también confirma, pero por ejemplo Queensland o New South Wales o Victoria realmente no confirman a quién están invitando. Nosotros Quizás como agentes Australia. sabemos por otros agentes qué más o menos está pasando, pero tampoco nos da un
como full picture, no tenemos una idea clara de exactamente qué está pasando con el estado. Y eso hace difícil también asesorar a clientes diciéndoles, oiga, ¿usted tiene un buen caso o no? Porque no sabemos Mm, realmente qué tantas personas se están invitando en qué ocupación y cuántos puntos se están más o menos invitando en ese momento. ya. Eso es lo que hace que, por ejemplo, los estados grandes pues puedan ser un poco más difíciles para lograr un perfil competitivo, ¿cierto? Un poco más inseguro. Ya cuando vamos a estados más pequeños, empezamos de pronto ya a hablar de WA, empieza a tener un programa un poco más, con más ocupaciones, más ocupaciones y abre las opciones de pronto más claro a personas que estudien y que trabajen. Pero ya cuando vamos a estados un poco más pequeños, son como South Australia, eh, empezamos a ver estados que, y por ejemplo ya Tasmania y South Australia, son estados que en general, históricamente, normalmente ofrecen opciones en la gran mayoría de las ocupaciones, sino en todas, ¿ok? De pronto una que otra no, pero en la gran mayoría hay opciones, ¿ok? O sea que en Y el eso es una gran portafolio de diferencia. eso es mejor tratar de orientarse a South Australia y digamos a Tasmania. Puede ser, por ejemplo, Tasmania o South Australia, por ejemplo, no podría pensar, son programas que tienen son estados que tienen un buen programa migratorio. A mí lo que de pronto pienso que South Australia tiene un edge, como que lo hace mejor, es que South Australia igual tiene una ciudad como Adelaide, que es de 1.300.000, que igual te ofrece también muchas empresas, servicios y muchas opciones de pronto laborales. Que seamos estados más pequeños que igual tienen buen programa migratorio, de pronto es más difícil conseguir esa experiencia laboral, si no la pidieran. Claro. ¿Cierto? Entonces de pronto South Australia está como en el borde de tener una ciudad suficientemente grande que ofrece bastantes opciones laborales, pero también que tiene un programa migratorio que ofrece opciones generalmente en todas las ocupaciones. Y eso lo hace también un poco más fácil de planear, ¿cierto? De uno decir, ok, si South Australia mantiene lo que ha mantenido históricamente a futuro, existe un potencial de que podamos armar un perfil, vamos a tener opciones porque la ocupación muy seguramente va a estar disponible. ¿Sí? Ahora yo tengo que cumplir los requisitos que me pida South Australia, pero por lo menos sé que la ocupación está. Si me logro certificar y sacar mi skill assessment, voy a poder lograr la invitación, ¿cierto? O pelear por la invitación. Mm, mm. Ahora veamos South Australia generalmente qué ofrece. South Australia es un estado que generalmente nos va a ofrecer opciones en la mayoría de las ocupaciones, sino en todas. Nos ofrece opciones a las personas que estén estudiando en South Australia, que se llama un Graduate of South Australia. Un Graduate of South Australia para South Australia, llevamos varios años con ese mismo requisito. Es una persona que ha estudiado por lo menos y ha terminado estudios en South Australia por lo menos de un año en Ujú. South Australia. ¿Ok? Muy importante en su ocupación. Si los estudios de uno en los South Australia consideran que no fueron en su ocupación, te va a decir, no, usted no es un graduado. Entonces es tricky, tiene que ser en la ocupación, no puede ser cualquier estudio. Ahora, un año, podríamos decir, pues me voy a estudiar un año en South Australia, pero también acordemos que queremos de pronto estudiar 2 para lograr la visa de graduada, ¿no? Entonces también Claro, tenemos que, esa es la cuando South Australia meta. nos permite un año, también tenemos que pensar, bueno, pero yo quiero visa de graduado, también tengo que asegurarme que vamos a hacer la visa de graduado, pero también permite que de pronto si una persona ya haya estudiado un semestre en Sydney o en Melbourne, de pronto pueda decir, bueno, pero puedo cambiar y todavía terminar 2 años de estudios allá y sigo siendo graduado, ¿cierto? Te permite de pronto cambiar en la mitad del camino, si haces por lo menos un año completo. Mm, mm. Ahora, si uno es graduado de South Australia, el requisito de trabajo, normalmente South Australia te va a decir, listo, como graduado, le va a dar acceso a todas las ocupaciones. Eso quiere decir, el hecho de ser graduado es lo que te abre la capacidad de tener acceso a la mayoría de las ocupaciones. Y es el beneficio de pronto estudiar acá. Y ahí es cuando South Australia te va a decir, adicionalmente, quiero que usted esté actualmente trabajando en su ocupación en South Australia, part-time, 20 hours a week or more, 20 horas a la semana más, entre 3, 6 o 12 meses, dependiendo de la ocupación. Claro. O sea, te va a decir, aparte de que usted sea graduado, apenas usted sea graduado y lo considere graduado, le abro las opciones de todas las ocupaciones y Y ahora trabajo. demuéstrame que está trabajando en su ocupación. ¿Ok? Y es Mm, cuando, y eso va a depender, por ejemplo, algunas ocupaciones nos pide 3 meses, la gran mayoría, algunos los va a pedir 6. Si hay mucha demanda, hay ocupaciones, por ejemplo, como accounting, que hay muchas personas, ya South Australia tiene que poner un poco más de requisito, le va a decir, ok, quiero que esté trabajando 12 meses. ¿Ok? Pero existe el potencial, ¿no? Igual South Australia siempre en sus reglas dice,
es un case by case. Ellos dan el derecho final de decir, aun cuando la persona cumpla todos los requisitos, de decir de sí o sí no, ¿ok? Pero realmente South Australia con los años ha hecho un muy buen esfuerzo de mantener su programa migratorio abierto todo el año y de ofrecer opciones. Yo nunca he tenido un caso donde le han dicho a un cliente, usted cumple todo, pero no. Pero toca tener en cuenta que Puede pasar. sí puede pasar, ¿ok? También puede pasar que uno cumpla todos los requisitos de la visa 190, que es la permanente. Igual South Australia te diga, me gusta su caso, pero le doy la 491, que es la temporal, ¿cierto? Mm. Que es una visa que nos va a poner a quedarnos más tiempo temporalmente en el área regional y conseguir unos requisitos. Estamos muy enfocados a sacar la visa permanente, pero nos va a poner más requisitos por un tiempo, ¿cierto? Entonces, South Australia finalmente tiene es el último, el que tiene todo el poder de determinar quién nos quiera invitar. Pero las opciones están disponibles, ¿ok? También existe otro perfil que South Australia también abre a todas las ocupaciones y es para las personas que están trabajando profesionalmente en South Australia. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si uno terminó estudios en Sydney o en Melbourne y sales de tus estudios y ves que realmente el Estado no ha ofrecido opciones en esa ocupación. South Australia de pronto está interesado en el caso de uno si uno se mueve y trabaja en el Estado por un periodo de tiempo en esa ocupación. Y es lo que de cierta forma lo llamamos como worker of South Australia. Si uno es un worker of South Australia, trabaja en su ocupación entre 6, 12 o hasta 24 meses, dependiendo del caso, puede tener acceso a que el South Australia le ofrezca opciones en la ocupación. O sea, te abre Pero esta acceso a todas las persona, ocupaciones. perdóname, pero esa persona, digamos, estudió algo en Sydney. Para poderse ir a Adelaide, no puede irse trabajando a no ser que tenga la graduate visa, Tienes que tener porque, visa de graduado, claro. porque obvio, no puede, o sea, sin estudiar, o sea, Sí. tiene que Tienes, estudiar o haber tienes hecho que tener visa de un graduado, sí. higher education o un curso que le dé Sí, la postgraduate visa. exacto. También puede pasar que algunas personas se muevan a estudiar acá y consigan la experiencia laboral part-time, pero eso es tricky, Difícil. ¿no? Porque eso sí es como que todos los planetas se tienen que alinear. Se pueden alinear, y hay Pero casos pues, donde se alinean, pero obviamente es más un camino más rocoso, ¿no? Sin con part-time working rights conseguir la experiencia laboral. Se puede organizar, pero claramente toca saber que estamos tomando más riesgo, ok, ¿cierto? súper. Eh, pero entonces trabajando también se puede conseguir. Y es cuando, por ejemplo, conseguimos casos como yo tengo ahorita casos de personas que se movieron a South Australia, terminaron de pronto sus maestrías o cambiaron sus maestrías al último minuto, ya el último trimestre a South Australia, llegaron acá y de pronto consiguieron trabajos en áreas regionales, por ejemplo, en Agricultura. Mount Gambier o en Port Pirie o en un área regional. Y South Australia les dice, si usted lleva trabajando 6 meses profesionalmente en el área bien regional de South Australia, yo lo quiero invitar. Y he logrado invitaciones aún en la visa 190 con 6 meses de vida aquí en South Australia. Entonces, trabajando también se puede conseguir opciones, ¿ok? Y Ujú. eso es lo bueno en South Australia, que por ejemplo con otros estados no necesariamente existe, que nos da la opción de varios perfiles, ¿no? De Claro. si somos graduados o si hemos trabajado, lograr entrar y tener unos perfiles. Adicionalmente, South Australia también nos ofrece algunos waivers. Entonces, por ejemplo, los waivers a la experiencia laboral en algunas ocupaciones dice, si usted en sus estudios en South Australia tuvo un muy buen promedio de notas, puede Mm. armar un caso y yo voy a determinar si lo quiero invitar sin tener experiencia laboral. Bueno, pero eso es algo bueno para que un estudiante que va a empezar se ponga las pilas, tenga buen Exacto, promedio y mantenga exacto. eso para que llegue a obtener ese waiver. Eso generalmente obviamente tiene que pasar en bachelors o masters, que son los que nos dan no como credits y todo esto, sino los que ya nos dan un numeral de notas, ¿cierto? Entonces normalmente pasan bachelors y masters, pero South Australia puede decir, si usted tiene un GPA promedio de 5 o más, podemos empezar a terminar esto o lo otro, ¿ok? Entonces también hay muchas personas que vienen y han logrado de pronto tener acceso, por ejemplo, sacan su visa graduado y antes de conseguir trabajo de pronto ya han logrado que el Estado los invite porque tuvieron muy buen resultado en sus notas. ¿Ok? Buenísimo. Eh, Pasa también que, por ejemplo, South Australia, dependiendo del año, si tiene más o menos demanda por sus cupos, ¿sí? Puede que pongan los requisitos un poco más altos. Entonces, siempre tenemos que pensar que queremos de pronto lograr varios aspectos del programa. De pronto haber sido graduados, de pronto haber trabajado, de pronto haber tenido un buen GPA, porque uno nunca sabe si South Australia tiene un programa
muy demandado, va a empezar a subir los requisitos de las ocupaciones. Claro, claro. Nosotros queremos asegurarnos que sea cual sea, si hay algún camino, lo podamos tomar. Y es cuando pienso que lo que les decía, que vamos a armar un perfil competitivo. Lo más competitivo posible es empezar a tener todo eso en cuenta. Si yo hice el esfuerzo de venirme a South Australia y lograr de pronto más del año de estudios, si adicionalmente estuve y conseguí trabajo en mi ocupación, logré buen inglés, tengo proficient, tengo buenos puntos, estoy ya por los 75, La tengo un buen edad, GPA, pues ya tengo varios caminos que de pronto South Australia me da waivers. Si tengo un programa migratorio que fue de pronto muy denso, muy complicado para, digamos, South Australia tuvo mucha demanda y subió los requisitos, igual lo puedo cumplir. ¿Ok? Porque lo que tenemos que tener en cuenta con South Australia y todos los estados es que si los estados tienen programas donde hay mucha demanda, pues ellos se ponen picky, ¿no? Y dicen, ok, pues ahora voy a subir un poco más los requisitos y voy a empezar a escoger más específico, ¿no? mm, Y nosotros tenemos que armar nuestro perfil migratorio, digamos, nuestro perfil competitivo para migrar, para que igual esté preparado para este tipo de circunstancias, claro, en lo que más podamos, ¿cierto? Em, pero ahí es donde de pronto South Australia empieza a tener ciertos beneficios para muchas personas, ¿cierto? Nos da de pronto históricamente un programa migratorio que por los últimos 6, 7 años ha tenido opciones en todas las ocupaciones, ha tenido opciones para trabajadores, para graduados. Hemos visto que también en algunos estados, por ejemplo, cambia el partido político y cambia absolutamente el programa migratorio. Acá no, acá estuvimos Labour, ahorita que estamos en Liberals, el programa migratorio sigue siendo siempre muy igual. constante, Bueno, entonces lo igual. mantienen. Entonces, sí, esa constancia hace que también South Australia de pronto le permita a uno planear un poco con más seguridad. Mm, Como todo hay riesgo, ¿cierto? No sabemos de pronto si algún momento cambie, si cambia el programa, y eso es algo que, ese riesgo que todos tenemos implícito, pero por lo menos basado en el pasado nos permite planear y decir, ok, hay más potencial de que siga, ¿no? ujú, Esperemos. sí. Yo creo que South Australia en eso es bueno. El programa migratorio ha tratado de mantener una consistencia en tener el programa abierto todo el año, como hay Ujú. otros estados, ¿no? Que abren el programa un día y el otro día se acabó y se llenaron todos los cupos y fue un día. Cerraron. Acá tratan de mantener el programa abierto todo el año eh, y de ofrecer opciones en todas las ocupaciones dentro de que sea posible. South Australia es como tiene la mentalidad que ellos, si abren todas las ocupaciones, hacen que el mercado de cierta forma determine a quién necesite. Si las personas logran trabajo profesional en su ocupación, quiere decir que ese es el mercado que necesita migrantes y de cierta forma por eso lo dejan abierto y abren opciones a todas las ocupaciones. Es súper claro que hay más opciones, pero tú Sí, creerías bueno, sí, porque muchos estudiantes nos llaman y nos dicen, ay, vamos a hacer maestrías, vamos a hacer esto. Cada caso es diferente, ¿no? Entonces, sí, lo ideal es tratar de organizar, obvio, una cita y mirar el perfil y mirar cuál sería el pathway migratorio, porque sí. no siempre tienes que hacer maestrías, de pronto haciendo un diploma, un advanced diploma, y si tienes experiencia, podrías aplicar a la residencia. Claro, lo que pasa es que cuando nosotros ya hacemos el perfil, revisamos una opción migratoria a una persona, tenemos que ver todos los tres aspectos, tenemos que ver, ok, puede completar los puntos, puede completar su skill assessment y va a poder completar los requisitos estatales de donde esté o donde se quiera ir, Mm, ¿cierto? Y mm. decirle, ok, no, se está corto acá, está corto acá, está corto acá, por ende tenemos que hacer esos estudios, va a tener que asegurar una visa de graduado o no. Porque y tengo casos de personas que ya tienen un perfil perfecto mientras estudian, ya cumplen los requisitos del skill assessment, ya tienen puntos y ¿En de pronto están inglés? ya trabajando profesionalmente, cumplen los requisitos del estado y me dice como que ya, estamos listos, vamos, full. Mientras que hay otros que de pronto tenemos que planear de cero. Decimos, no, mira, esos estudios no te están generando un perfil migratorio, vamos a tener que empezar de cero un nuevo estudio. Los de Colombia nos dan un perfil migratorio que igual no nos conviene. Empezamos a hacer un nuevo perfil migratorio y ya por lo menos la persona con esa asesoría puede determinar si es factible económicamente hacerlo. Si no es factible, pronto podemos ver opciones de qué otras opciones de pronto son viables económicamente y que entiendan los riesgos de cada opción para que ya puedan determinar, ok,
me voy informado, voy a hacer mis decisiones, pero sé más o menos cómo me debo enfocar y por qué me debo enfocar en eso, ¿cierto? Me parece buenísimo. Y la Sí, idea de esta charla es que los estudiantes entiendan eso y ya después organizar la cita contigo. Y si claro que vamos a sí. hacer estudios, obvio entra a escalar y nosotros con gusto los guiamos y miramos a ver cuál sería la mejor opción de estudios, porque hay muchas. Claro que sí, claro que sí. Em, y la idea pues siempre es trabajar así en equipo, que por lo menos ya tú tengas un cliente que sepa qué estudios quiere hacer, por qué los quiere hacer y ya te queda más fácil también a ti decir, ok, vamos a buscar esas opciones. Y pues Sí, le ayuda al cliente de buscar exactamente cuánto, los costos, los requisitos financieros y ya empiezan a hacer un plan. De cierta forma, mi plan con el cliente es un poco más a mediano plazo y tu plan va a ser más a corto plazo. ¿Qué necesitamos claro, ya? Y yo después ya tomo al cliente más adelante si quieren trabajar conmigo en armar su perfil migratorio. Sí, total. Total, porque igual hay personas que están estudiando algo y no les gusta y dicen, bueno, voy a cambiar, pero también es como malo hacer un cambio, no, no malo, toca tener claro qué es lo que va a hacer, si un cambio de hospitality a agricultura, ¿me entiendes? Porque hay, sí. o hay Y personas que también, estuvo estudiando mercadeo y se pasan a hacer carpintería, ¿me entiendes? Y sí, después se toca tener metieron a cuidado con carpintería eso. y quedaron locos, pero porque me Y dijeron que estudiara adicionalmente, esto. y lo que tú dices, Mafe, también, adicionalmente que si vamos, por ejemplo, a estudiar carpintería, que asegurémonos que los estudios que vas a hacer de carpintería nos permitan sacar el Skill Assessment. Que no todos Claro, los estudios de carpintería nos van a sacar un Skill Assessment. Entonces, como asegurarnos que lo mínimo lo cumplamos para que si hacemos el esfuerzo de estudios, por lo menos nos abra caminos a una visa de graduado, terminar los requisitos de Skill Assessment y ya poder armar un perfil cumplido, ¿cierto? Pero por lo menos que te lleven a ir armando tu caso, ¿sí? total, súper. Bueno, es súper claro que cada caso es diferente, cada perfil es Sí, diferente esto es general, pero eso también abre muchas opciones a los estudiantes, tanto aquí en Australia como en Colombia o en Latinoamérica, sí, para que nos contacten y pues empecemos el proceso, tanto migratorio como de estudios. claro que sí. Claro que sí, con gusto. Nosotros, trabajando también con Escalar, cuando tenemos clientes, por ejemplo, en este momento clientes no estamos, no estamos recibiendo, hace poquito tuve mi hija y estoy trabajando casi que medio Ujú. tiempo ahora, pero en este momento, por ejemplo, pasa que clientes que nos contacten directamente se pueden demorar 2, 3 meses para una cita, pero normalmente cuando vienen referidos por medio de ti, de gente de educación, tratamos de lograr de pronto una cita en las siguientes 2, 3, 4 semanas máximo y de poder darte asesoría. Pero también es importante entonces que igual no dejen estas decisiones hasta el último momento porque a veces no es tan fácil fijar una reunión en la siguiente semana. Pues Total. nosotros vamos a demorar 2, 3 semanas en fijar una reunión. O sea que es importante que igual las personas empiecen a planear su siguiente paso unos 2, 3 meses antes para que nos den tiempo de tener la asesoría, después reunirse contigo, María Fernanda, y empezar a verificar todos los aspectos de lo que vamos a necesitar. De ¿Ok? educación. Sí. Súper, súper Y Jesús. tengan tiempo de hacer su aplicación a la visa sin problema. Sí, Claro, no, claro, obvio, antes de que se venzan las visas aquí, si están acá o bueno, si claro. van a aplicar desde Claro, Colombia. porque hay veces, por ejemplo, queremos que el cliente pueda aplicar a un bachelor y de pronto pedir créditos. Eso va a tomar más tiempo. Si tomaste la decisión muy temprano, No alcanzamos. muy tarde, perdón, de pronto no van a tener tiempo para pedir créditos, por ejemplo. Cosas Mm, así, pero es importante siempre tomar decisiones con tiempo y darse unos 3, 4 meses antes del siguiente paso, ¿ok? súper, súper Jesús. Muchas Excelente. gracias por tu tiempo y a Novo Bueno, por aceptar lo la importante es que invitación. quede todo claro. Me alegra que haya quedado todo claro y obviamente con gusto a ayudarles con cualquier asesoría que necesiten por aquí desde Adelaide. Y igual seguimos en contacto, igual estamos pendientes de todos los clientes, María Fernanda, de que sea necesario. Sí, ¿Listo? súper, muchas gracias. Ni más Esto, faltaba. esto aquí ya lo vamos a subir en nuestras redes y los estudiantes ya tendrán los contactos tanto de Escalar como de Novo. Perfecto. Ok, muchas Muchas gracias. gracias. Que estén bien. Chao. Chao, chao.